Digamos igualmente que el sabio se basta a sí mismo y que tiene sobre los demás hombres la ventaja de no necesitar de nadie para ser dichoso. Nada más cierto. Luego no será para él una desgracia perder un hijo, un hermano, riquezas o cualquiera otro bien de esta naturaleza. Cuando esto le suceda, no se lamentará, sino que lo soportará con toda la paciencia posible. ¿Qué tal estáis? Soy Héctor, ya sabéis que ando casi todo el día leyendo, dejándome la vista para traeros resúmenes de calidad de grandes obras de la literatura universal, española y algún que otro ensayo. Hoy os traigo un clásico de la filosofía, La República de Platón. Platón ya sabéis que, bueno, nace en 427 y muere en el 347 a.C. Fue un filósofo griego, seguidor de Sócrates, el gran protagonista de este libro, y maestro de Aristóteles, que bueno, ya sabéis también que tenéis un resumen de la política de Aristóteles que os dejaré por aquí luego más tarde la etiqueta. Bueno, en 387 a.C. Platón funda la Academia de Atenas, institución que continuaría a lo largo de más de 900 años y a la que Aristóteles acudiría a estudiar filosofía alrededor de 367 a.C., compartiendo unos 20 años de amistad y trabajo con su maestro. Platón escribió obras mayoritariamente en forma de diálogo. De hecho, La República es un diálogo entre Sócrates y varios personajes más, y escribió sobre muchísimas materias: filosofía política, ética, psicología, antropología filosófica, epistemología, bueno, en fin, un montón de cosas. A diferencia de sus contemporáneos, se cree que todo el trabajo de Platón ha sobrevivido intacto, por suerte de todos. Seguramente es el mayor filósofo de la historia de la humanidad, uno de los más grandes seguro, y si no el mayor, como comentaba. Bueno, tenemos libro primero, varios libros. Libro primero, tenemos a los siguientes personajes: Sócrates, Glaucón, Polemarco, Trasimaco, Adimanto, Céfalo y Clitofón. El libro está narrado desde el punto de vista de Sócrates y son, como os comentaba, diálogos. Céfalo le comenta a Sócrates que está mayor. Conforme los placeres del cuerpo lo abandonan, encuentra más encanto en la conversación. Se encuentra con mucha gente de su edad cuya conversación gira alrededor de las lamentaciones. Recuerdan sus placeres de la juventud con nostalgia, pero él piensa que la vejez es un estado de reposo y de libertad respecto a los sentidos. Al relajarse la violencia de las pasiones, uno es libre. Sócrates le pregunta al anciano si sus riquezas proceden de su antepasado o la ha adquirido él directamente. Se lo pregunta porque Sócrates piensa que Céfalo no le tiene mucho apego a la riqueza, cosa común entre los que no han creado su propia fortuna. Los que han creado sus propias riquezas se sienten apegados a ellas, como los poetas a sus versos. Sócrates pregunta: ¿está bien definida? Ahora empiezan a hablar de la justicia, porque bueno, en la obra La República hablan, o sea, desarrollan lo que sería un estado ideal, una república ideal, pero comienzan intentando definir lo que es la justicia. Comienzan definiendo lo que es la justicia, y para ello utilizan como metáfora la creación de un estado ideal. Lo que es justo para la república es justo para el ciudadano. Toda. Sócrates pregunta que está bien definida la justicia, haciéndola consistir simplemente en decir la verdad y en dar a cada uno lo que se ha recibido. Pregunta: ¿o más bien las cosas son justas e injustas dependiendo de las circunstancias? Sócrates afirma que quizá alguien pueda llamar justicia hacer bien a los amigos y mal a los enemigos. Así que, por ejemplo, el médico sería el que mayor mal y bien podría hacer. ¿Cómo debe obrar el hombre justo? Se pregunta. ¿En qué ocasión puede hacer mayor bien a sus amigos y mal a sus enemigos? Bueno, pues total, uno de los contertulios piensa que en la guerra, ayudando a amigos y atacando enemigos. Pero pregunta a Sócrates si entonces el hombre justo solo es útil cuando hay guerra. La justicia sirve también en épocas de paz, pero tras un diálogo parece que la justicia no era útil. Varios contertulios le dicen a Sócrates que la justicia no es útil, puesto que ante cualquier decisión se elegirá a un hombre experto en la materia en concreto que a un hombre justo. O sea, por ejemplo, si tú quieres construir una casa, vas a elegir antes a un arquitecto bueno que a un arquitecto justo. Así que todo indica que la justicia no es otra cosa que robar para hacer el bien a los amigos y mal a los enemigos. Polemarco lo niega. La justicia es favorecer a amigos y dañar a enemigos. Pero Sócrates se pregunta ¿qué se considera amigo? ¿Sería justo hacer daño a los malos y bien a los buenos? ¿Es el amigo bueno?
La justicia es propia del hombre, por lo que necesariamente los hombres a los que se le causa mal se harán peores. El hombre justo, por lo tanto, no hará mal a nadie. Eso será más conforme a la verdad. Para Trasimaco, justicia es lo que es más provechoso para el más fuerte. Pero para Sócrates los gobernantes pueden engañarse. Pueden hacer leyes mal hechas. Los súbditos las observan y en esto consiste la justicia. Por lo tanto, hay que hacer no solo lo que es una ventaja al más fuerte, sino también lo que es una desventaja. Pero bueno, uno de los contertulios comenta a Sócrates que no tiene razón. La justicia es lo más ventajoso para el gobernante, el más fuerte, y el gobernado solo puede obedecer. Según la naturaleza de la injusticia que han cometido los que no gobiernan, pueden ser llamados bandidos, pero si es un tirano el que se ha adueñado de los bienes y de las personas de sus conciudadanos, se le mira como al hombre más feliz. La justicia, cuando no se lleva hasta cierto punto, es más fuerte y libre que la justicia. La injusticia, cuando se lleva hasta cierto punto, es más fuerte y libre que la justicia. Sócrates no está de acuerdo. No es más ventajoso ser hombre de mal que de bien, aunque el malo tenga todo el poder del mundo. El mayor castigo para un hombre de bien, y esto es importante, cuando rehúsa gobernar a los demás, es el verse gobernado por otros menos dignos. Y este temor es el que obliga a los sabios a encargarse del gobierno, no por su interés ni gusto. Repito, el mayor castigo para un hombre de bien, cuando rehúsa gobernar a los demás, es el verse gobernado por otros menos dignos. La injusticia es ignorancia. Los hombres de bien son mejores, más hábiles y fuertes que los malos, considera Sócrates. Es una necesidad que el alma mala piense y gobierne mal. La justicia es una virtud y la injusticia un vicio del alma. El hombre justo, por lo tanto, vivirá bien. Nos vamos al libro segundo. Hay varios tipos de bienes. Para Sócrates, la justicia estará en los bienes que se deben amar por ellos mismos y por sus resultados. Para la mayoría, la justicia está en el rango de bienes penosos. Cuestan demasiado por naturaleza, no merecen nuestros cuidados sino por la gloria y la recompensa que producen, pero debe huirse de ellos. Otro contertulio le dice a Sócrates que va a argumentar lo siguiente. Va a definir la justicia y probará que los que practican la justicia se someten a ella como necesidad, no la ven como un bien. Comienza su argumentación de por qué es mejor ser hombre malo que hombre bueno. Se llama justo y legítimo a lo que es ordenado por la ley. Las leyes nacen para evitar daños. La justicia, por lo tanto, ocupa el término medio entre el más grande bien, que consiste en poder ser injusto impunemente, y el más grande mal, que al no poder vengarse, que el más grande mal, que es al no poder vengarse de la injuria recibida. Por lo tanto, la justicia ocupa el término medio entre el más grande bien, que es poder ser injusto impunemente, y el más grande mal, que es no poder vengarse de la injuria recibida. Damos al hombre de bien y al malo un poder igual para hacer todo lo que quieran y luego lo seguimos. O sea, le damos el mismo poder al bueno y al malo y luego lo seguimos. Y nos daremos cuenta de que al final van a hacer lo mismo. O sea, el bueno se va a convertir en malo. Pero el hermano de Glaucón construye la siguiente tesis. La justicia tiene sus ventajas. La reputación de hombre de bien puede proporcionar dignidades y beneficios. De nada me sirve ser justo si no he adquirido tal reputación. La virtud no tiene más que trabajos y penalidades que ofrecer. La apariencia es lo que importa. Una imagen virtuosa mientras por detrás se hace cualquier cosa para triunfar. Lo importante es una imagen virtuosa aunque tú por detrás hagas cualquier cosa para triunfar. Sócrates habla. Y es ahora cuando se empieza a pensar en cómo construir una república ideal que nos permita vislumbrar qué es la justicia. La sociedad se origina en la impotencia de cada hombre de bastarse a sí mismo y la necesidad de reunirse con otros hombres, o sea, de auxiliarse. Se crea una sociedad que se llama Estado por la necesidad que tienen los hombres de protegerse. La primera necesidad del hombre es el alimento, segundo la de habitación, tercero el vestido. Para que el Estado satisfaga estas necesidades es necesario que haya una división del trabajo, o sea, que existan labradores, arquitectos, tejedores. Hemos de decir que la República de Platón tendrá los siguientes estamentos: filósofos gobernantes, que están en la cúspide de la pirámide, guardianes guerreros, y por último los trabajadores y productores. Y de esto se irá hablando Sócrates con sus contertulios a lo largo del libro. Hay que decir que los filósofos saldrían de los guerreros, por lo tanto, si sintetizamos, en realidad tendríamos como dos grandes grupos. Pero bueno, son tres estamentos porque esto tiene relación con las tres partes del alma que tiene, según Platón,
el ser humano. Bueno, cada uno debe ejercer su oficio en provecho de los demás. Todos nacemos con el mismo talento, pero tenemos más disposición a hacer unas cosas u otras, así que todo irá mejor haciendo cada uno su oficio, no varios. La guerra es inevitable, por lo que hay que tener buenos guerreros. Estos tienen que ser suaves con sus amigos y fieros con sus enemigos. Parece difícil ser suave y fiero a la vez, pero no imposible. Además, el guardián tiene que ser un poco filósofo. Para ser suave con los amigos y fiero con los enemigos, se debe tener un carácter filosófico y ansia de conocimiento, además de valor, fuerza y actividad. En este momento dialogan sobre la educación que deben tener los guerreros, formar al cuerpo mediante la gimnasia y al alma mediante la música. Es muy importante la formación en gimnasia y en música. También considera Sócrates que es peligroso contarle según qué fábulas a los niños. No hay que hablarle a los futuros defensores de la República de las discusiones y disensiones entre los dioses. Es falso y nocivo. Tampoco deben conocer la guerra entre los gigantes y todas las querellas que han tenido entre los dioses y los héroes con sus parientes y amigos. O sea, todo el mundo debe creer que el mundo se puede reinar sin cometer crímenes. O sea, no puede haber ninguna opinión de que los dioses son malos y que se puede gobernar el mundo a través de crímenes. Eso hay que prohibirlo. O sea, hay que prohibir muchísimas cosas que dijo Homero. No puede ser que Juno fuera subyugado por su hijo y Vulcano lanzado del Olimpo por su padre por querer socorrer a su madre cuando su padre la maltrataba. El niño no es capaz de discernir lo que es alegórico de lo que no lo es. Por lo tanto, la primera regla en relación a los dioses es obligar, como os comentaba, a la gente que cuando hable de ellos solo digan que los dioses crean únicamente obras buenas, no malas. Por lo tanto, hay que censurar muchas cosas que dijo Homero. Libro tercero. Hablamos de los guerreros. Deben no temer a la muerte. Los poetas tienen que convertirlo en elogios todo lo malo que dicen de los infiernos. Los hombres, nacidos para ser libres, deben preferir la muerte a la servidumbre. El sabio se debe a sí mismo, como leí al principio, no necesita, como los demás, a nadie para ser dichoso. Los hombres ilustres no pueden lamentarse ni ser débiles, ni llorar ni gemir. Pide por tanto Sócrates a los poetas que no representen a los dioses llorando ni exclamando. Y ahora aprovecho para poner aquí la etiqueta del resumen que hice la Odisea, porque si la habéis leído y si no, os animo a que veáis ese resumen. Odiseo, y como muchos guerreros, pero bueno, Ulises no paraba de llorar. O sea, lo mismo era capaz de cargarse a 30 tíos, que lo mismo se ponía a llorar porque echaba de menos su tierra. Bueno, pues ese lloriqueo, según Sócrates, está mal. O sea, el hombre nacido para ser libre debe preferir la muerte y evidentemente el sabio, los hombres ilustres no pueden ni lamentarse, ni ser débiles, ni llorar, ni gemir. Eso es lo que dice. Tampoco se puede representar a los hombres grandes y menos a los dioses dominados por una risa que no puedan contener. Es como un término medio. Ni pueden reírse a carcajadas, ni pueden llorar y lamentarse de forma exagerada. Eso es lo que busca una armonía. Solo a los magistrados supremos se les permitirá mentir a fin de engañar al enemigo o a los ciudadanos por el bien de la república, pero no puede permitirse la mentira a los demás hombres. Hay que inculcar la templanza a los jóvenes, basada en obedecer a quien manda y ser dueño de nosotros mismos en lo relacionado a comer y beber, así como en los placeres de los sentidos. Tampoco puede permitirse que los guerreros sean ansiosos de riqueza ni que se dejen corromper por regalos. El amor ajustado a la razón es un amor sabio y arreglado a lo bello y a lo honesto. El placer sensual no puede admitirse. Después de la música, a los jóvenes hay que formarlos en la gimnasia. Hay que formar, por lo tanto, cuerpo y alma. A los guerreros se les prohíbe la embriaguez y deben llevar un buen régimen alimenticio. Deben tener un cuerpo a prueba de fatigas y deben estar siempre alerta. En la música, la sencillez hace al alma sabia. En la gimnasia, hace al cuerpo sano. Si los jóvenes son educados en la templanza, oblarán de tal manera que no necesitarán jueces. Además, si se hace gimnasia, podrán vivir sin médico a excepción de casos de necesidad. Es necesario, por lo tanto, formarse en ambas disciplinas. Gimnasia sin música solo da rudezas, música sin gimnasia degenera en demasiada suavidad. Los guardianes no deben tener nada suyo, ni casa, ni despensa. La comida será facilitada por sus conciudadanos, o sea, no tienen propiedad privada. Los guerreros deben vivir todos juntos en comunidad. Si se les permite tener riqueza, se convertirán rápidamente en enemigos del Estado que deben defender. Nos vamos al libro cuarto. La riqueza y la pobreza dañan igualmente las artes y quien las ejerce. Si el alfarero se hace rico, terminará por volverse más holgazán y negligente. Si es demasiado pobre, no tendrá recursos suficientes para ejercer
hacer su trabajo. Por lo tanto, la opulencia y la pobreza no deben entrar en el nuevo estado. La primera engendra molicie, holgazanería y amor a las novedades, y la pobreza engendra también amor a las novedades, bajeza y deseo de hacer el mal. Hasta aquí la composición del Estado. Un Estado prudente, fuerte, templado y justo. Los magistrados que gobiernan el Estado pertenecen al colectivo menos numeroso comparado con el resto de profesiones. La prudencia del Estado reside en la cabeza de los que gobiernan. El valor reside en conocer la idea justa y legítima de lo que es de temer y de lo que no lo es. Es fruto de la educación. Perdón. La templanza es un cierto orden, un freno que el hombre pone a sus placeres y a sus pasiones. Tenemos tres partes del alma que están relacionadas con los tres estamentos que os comentaba de la República. Tenemos la parte racional, la parte irascible y la parte concupiscible o apetitiva. La parte racional es como el auriga quien domina a las que va controlando a las otras dos, la irascible y la concupiscible. Va dominando, la razón tiene que dominar a las otras dos. El orden está entre estas tres partes, o sea, el orden entre estas tres partes llevará a actuar de forma justa. Por lo tanto, la injusticia no será otra cosa que una sedición de las tres partes del alma, entrando en lo que no es de su incumbencia, una sublevación de la parte contra el todo. De este desorden nace la injusticia, la ignorancia y la cobardía, o sea, todos los vicios. Hay justicia. Por lo tanto, nos vamos a la República cuando cada orden del Estado se mantiene en los límites de su oficio y no lo traspasa. Esto hace una república más justa. Por lo tanto, si encontramos en el alma tres partes equilibradas mediante prudencia, templanza y valor, emulando a los tres órdenes del Estado, podemos hallar la justicia en una persona. Libro quinto. Las mujeres deben tener la misma educación que los hombres, basada en la música y gimnasia, formarlas como guerreras y tratarlas en todo como a los hombres. Da igual que el hombre y la mujer pudieran tener naturalezas distintas, pero esto no afecta a la cuestión de ejercer un oficio. No hay oficio propiamente orientado para las mujeres o para los hombres. Los guerreros, según su educación, son la mejor clase del Estado, por lo tanto sus mujeres serán superiores al resto de mujeres. Nada más ventajoso para el Estado que tener ciudadanos excelentes de uno y otro sexo. Además, las mujeres de los guerreros serán comunes para todos. Los hijos serán comunes y los padres no conocerán a sus hijos ni estos a sus padres. Es necesario que los individuos más sobresalientes se relacionen más. Tengan más hijos que los que no lo son. Para ello incluso se podrá amañar las relaciones entre ellos, que sean las relaciones que tenían entre ellos, las relaciones íntimas, deben estar controladas por la República. Y se harían por sorteo. Y este sorteo se podría amañar porque lo que se busca es que los mejores tengan hijos. O sea, se debe criar a los hijos de los más sobresalientes, no a los de los menos sobresalientes, para evitar que se degenere la República. Por lo tanto, a los hijos de los inferiores, lo mismo que a los que nazcan con deformidad, se les ocultará. O sea que hay eugenesia. ¿En qué falla los estados actuales? Pregunta Sócrates. Pues en que no son gobernados por filósofos. Cuando se dice que alguien ama una cosa, no ama a una parte, sino a la cosa entera. Por lo tanto, el filósofo ama toda la sabiduría. A los verdaderos filósofos les gusta contemplar la verdad. La ciencia y la opinión son cosas distintas. La ciencia tiene como objeto conocer la que existe tal como existe. O sea, conocer lo que existe tal como existe. La opinión es la facultad de juzgar por las apariencias. El ser es el objeto de la ciencia. El no ser es el objeto de la ignorancia. La opinión estaría entre el ser y el no ser. Es una cosa intermedia entre la ciencia e ignorancia, entre el ser y la nada. Como os comentaba, que tenía un fallo técnico. Seguimos. Los que contemplan la esencia inmutable de las cosas tienen conocimientos y no opiniones. Los filósofos contemplan la esencia de las cosas. Libro sexto. El primer signo del espíritu filosófico es amar con pasión la ciencia. También odiar la mentira. Debe buscar la verdad. El filósofo, en tercer lugar, debe rechazar los placeres del cuerpo y centrarse en los del alma. Un filósofo es templado y no teme a la muerte. El alma nacida para la filosofía ansía aprender, pero los filósofos son maltratados en la mayoría de los estados porque se les considera inútiles. Existe una serie de causas para la corrupción del verdadero filósofo. Las almas mejores se hacen peores debido a una mala educación. Sócrates critica a los malos maestros, incluidos a los sofistas. Estos sofistas lo único que hacen es repetir a la juventud las máximas que el pueblo grita en sus asambleas, y a esto lo llaman enseñar sabiduría.
Si se presenta una obra artística ante la multitud, se depende de que éste la apruebe. No es posible que la multitud oiga con gusto y afirme este principio: lo bello es uno y distinto de la pluralidad de las cosas bellas que afectan a los sentidos, y que toda esencia es simple e indivisible. Por lo tanto, es imposible que el pueblo sea filósofo y, por extensión, odia a los que se dedican a la filosofía. También los odian los sofistas, entregados al pueblo y que se consagran en complacerlo. Alerta Sócrates sobre la actitud de los falsos filósofos: llenar de injuria a todo el mundo, además de satirizar permanentemente al género humano. Eso es lo que hacen los actuales filósofos, nos dice Sócrates. Bueno, Platón, en boca de Sócrates, en la obra. Quien se dedica al estudio de la verdad no tiene tiempo para centrarse en la conducta de los hombres, para censurarla, ni para dejarse llevar por el odio y la acritud hacia ellos. No se dedicarían hoy, por ejemplo, a insultar en Twitter, vamos. Ahora se habla de lo bello y lo bueno. Hay lo bello en sí, lo bueno en sí. Si de las cosas bellas o buenas se dice que son objetos de los sentidos y no del espíritu, y de las ideas de lo bello y de lo bueno en sí decimos que son objetos del espíritu y no de los sentidos. Para que la vista pueda ejercerse bien, necesita luz. Eso es la principal fuente de luz. La facultad de ver depende de la luz. Los objetos en la noche apenas pueden ser percibidos. Lo mismo pasa con el alma. Cuando fija sus miradas en objetos iluminados por la verdad y por el ser, los ve claramente, los conoce y muestra que está dotada de inteligencia. Pero cuando vuelve sus miradas sobre lo que está envuelto en tinieblas, sobre lo que nace y perece, su vista se turba, se oscurece, y ya no tiene más que opiniones, que mudan en cada momento. En una palabra, parece completamente privada de inteligencia. Existen dos tipos de seres, unos visibles y otros inteligibles. Por lo tanto, dos mundos, visible e inteligible, mundo de las cosas y mundo de las ideas. Las cosas solo son sombras del mundo de las ideas. Se conoce el mundo inteligible a base de especular basándose en las imágenes terrestres. También se puede conocer el mundo de las ideas mediante la razón, creando hipótesis y suposiciones. Libro séptimo. En este habla del mito de la caverna, que en realidad es una alegoría, que bueno, como todo el mundo lo conoce, no me voy a detener mucho en él y lo voy a resumir. En la caverna de Platón tenemos los siguientes elementos: unos cuantos individuos encadenados obligados a centrar su vista en una pared, están dentro de una caverna, un fuego que a duras penas ilumina la caverna, y gente, animales que pasan alrededor de la caverna y que proyectan sus sombras y sus sonidos en el interior. Los prisioneros solo ven sombras y escuchan débiles voces y ruidos del exterior. Como llevan toda la vida dentro, para ellos esa es la realidad. Resulta que uno de los presos se libra de las cadenas y se va de la caverna. La luz del sol lo abruma y apenas puede ver. Poco a poco va tomando conciencia de la realidad. El sol, el cielo, se da cuenta de que todo eso es muy distinto a su vida anterior. Para Platón, esta persona sería un filósofo, alguien que ha encontrado la verdad. ¿Cómo pensáis que reaccionaron los compañeros de la caverna cuando esta persona vuelve a entrar? Pues muy mal. No lo creen y lo matan. Nuestro mundo no es la realidad, sino un torpe reflejo de un mundo superior y perfecto. Hay 4 maneras de conocer. La ciencia, la más perfecta, mediante el conocimiento razonado, en segundo lugar; en tercer lugar, mediante la fe; y en cuarto y último lugar, mediante la conjetura. Las 2 últimas estarían dentro de la opinión y las 2 primeras dentro de la inteligencia. Libro octavo. Ahora es el momento de hablar de la forma de gobierno. Aunque al principio cita 4, luego serán 5. Y bueno, ahí he tenido que leerlo varias veces porque primero dice, como os comentaba, cito 4 y luego está hablando de 5. Bueno, tenemos 5 formas de gobierno: aristocracia, timarquía, oligarquía, democracia y tiranía. Aristocracia, timarquía, oligarquía, democracia y tiranía. Cada forma de gobierno se corresponde con un carácter del alma. Es la corrupción lo que degenera en una forma de gobierno u otra. O sea, que si la mayor es la aristocracia, lo que nos llevaría a las otras formas de gobierno degeneradas es la corrupción del alma. En la aristocracia los gobernantes son filósofos. Cada clase social tiene su virtud y vive en armonía. Si las clases sociales se mezclan y los gobernantes ya no son filósofos que tienen sus 3 partes del alma en armonía, recordad, racional, sensible y concupiscible, entonces los nuevos gobernantes sancionarán riquezas y honores. La timarquía o timocracia se basa en el temor de que gobiernen hombres competentes. Se prefiere a los irascibles y poco ilustrados. Se vive permanentemente en guerra. Los ciudadanos son ambiciosos y solo buscan la riqueza. La timarquía
puede derivar en oligarquía, el gobierno de los ricos. Los profesionales ejercen varias profesiones a la vez y bueno, no hay clases. Se expanden los hombres pobres que, acumulando odio, deciden sublevarse. Llega así la democracia. Aquí el hombre es dominado por sus pasiones. La democracia se destruye por el deseo inmoderado de libertad. El exceso de libertad deriva en la anarquía y se termina con un exceso de esclavitud a la llegada del tirano. Por un exceso de esclavitud, o sea, con un exceso de esclavitud se llega a la llegada del tirano. El alma del tirano está llena de esclavitud. Gobierna solo la parte más colérica del alma. Platón dirá que el tirano es el más infeliz de los hombres. Libro 10º y ya por último, el último libro. Aquí se habla de regamentos sobre la poesía, aquel que dice que se debe prohibir la poesía puramente imitativa. Para explicar lo que es la poesía imitativa, Sócrates pone el ejemplo de una cama. Hay tres clases de cama. Una en la que está la naturaleza y cuyo autor es Dios, y esa es la idea de cama. La segunda es la que hace el carpintero y la tercera puede ser obra de un pintor que la represente. Dios, el carpintero y el pintor son tres artistas que elaboran tres camas, pero el pintor lo único que hace es una imitación de la cama. Hay que distinguir entre la realidad y la apariencia. La pintura es la representación de la apariencia, de la cama elaborada por el carpintero, no de la esencia de la realidad. A continuación habla de Homero, le había cogido manía a Homero, porque lo considera un mero imitador de la realidad. Por ejemplo, habla de las leyes. Homero habla de leyes, pero ningún gobierno le ha pedido a Homero consejo para que se convierta en legislador. También habla Homero de la guerra, pero ningún ejército ha sido guiado por él. O sea que Homero no ha prestado ningún servicio a la realidad. Y bueno, hasta aquí el libro de hoy. Como os comentaba, la forma de gobierno, la tiranía llega por ese exceso inmoderado del deseo de libertad. Y al fin y al cabo, el tirano es un esclavo, esclavo de su propia cólera. Hasta aquí la República de Platón. He ido un poco rápido y bueno, espero que os sirva este breve resumen. Me he dejado cosillas, pero bueno, yo creo que en síntesis las ideas fundamentales he sido capaz de transmitirlas en este vídeo. Bueno, si os gustó el vídeo, por favor, dadle a like, repartid todo vuestro amor con amigos y familiares compartiendo este vídeo. Y si no lo habéis hecho ya, suscribíos a mi canal porque así me ayudáis a crecer. Muchas gracias. Bueno, y por último, recordad que en la pestaña de comunidad podéis hacerme comentarios, análisis, propuestas, etcétera, porque así ahí quiero centralizar toda la interacción que tenga con vosotros. Muchas gracias y hasta la próxima.